Comenzamos con nuestro invitado, Juan Carlos, por favor. Muy buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes a todos los auditores de Radio Satélite aquí en Huancavelica. Para mí es un placer poder estar en esta radio y al mismo tiempo en la ciudad, que es la primera vez que visito, invitado para participar en este evento internacional que busca analizar qué está sucediendo en América Latina. América Latina en los últimos meses ha tenido distintas situaciones conflictivas en la cual han estallado rebeliones, han estallado manifestaciones, se muestran situaciones de crisis institucionales. Hay una serie de situaciones que se están moviendo en América Latina. Y si uno trata de encontrar cuál es el mínimo común de todas esas situaciones, ¿dónde las encuentra? Las encuentra en una serie de medidas que los gobiernos han adoptado para poder enfrentar el desarrollo, el proceso de políticas económicas neoliberales que se implementan en la región hace ya 40 años, para decirlo de alguna forma bien precisa. Y estas medidas, como la que trató de implementar el presidente Lenín Moreno en Ecuador, que fue llamado el paquetazo, que afectaba a la gasolina, ¿cierto? Hizo que sectores que se veían perjudicados, sectores sociales que se veían perjudicados sobre esas medidas, actuaran movilizándose y poniendo en jaque al gobierno de Ecuador. Lo mismo ocurrió ahora el 18 de octubre en Chile, a raíz también de una situación que está vinculada con la situación internacional, con el precio del petróleo. Sube el precio del transporte colectivo, tanto terrestre como subterráneo, y se provoca una gran manifestación de parte de los estudiantes secundarios y medios, en la cual, ¿cierto?, arman una consigna que se llama evadir, es protestar, y con eso evaden la tarifa y generan una conmoción a tal punto de que llevamos ya 50 días en esa movilización. En el caso argentino tenemos la nueva elección en que es derrotado el presidente Mauricio Macri, que había estado gobernando conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional frente a una coalición que emerge desde la antigua presidenta la antigua kirchnerismo, ¿cierto?, que es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, unido con un también kirchnerista en principio, que es Fernández, y con la fórmula Fernández-Fernández logran derrotar a Macri y vuelve una posición distinta a la que ha estado gobernando los últimos 5 años en Argentina. Pero también tenemos el caso, extraordinario, de Uruguay, donde el Frente Amplio, que había gobernado los últimos 15 años, es derrotado por una coalición de partidos de derecha, en la cual van a recuperar las políticas neoliberales llamadas ortodoxas para Uruguay. Y nos sorprende, y nos tiene a todos sorprendido, el caso boliviano. De la noche a la mañana, después de una serie de situaciones en la cual el presidente Evo Morales es sometido a una presión, es derrocado, es obligado a renunciar a través de lo que yo denomino un golpe ciudadano y policíaco, en la cual, ¿cierto?, tiene que abandonar el país y entregar el gobierno a una coalición que hoy día no está muy clara, pero claramente contraria a todo lo que había sido el proceso que se vive en Bolivia desde el año 2000 en adelante. Entonces tenemos situaciones muy distintas en cada uno de los países de la región, y tenemos el caso peruano, que yo por lo general siempre por respeto a la visita no me pronuncio, pero el caso peruano también ha generado una conmoción, el hecho de que se cierra el Parlamento por una serie de situaciones institucionales internas, y genera una suerte de vacío de gobierno, en el sentido de que hoy día el presidente Vizcarra puede gobernar sin parlamentarios. Y no pasa nada, ¿no? Y todo está tranquilo, justamente. Entonces, tenemos América Latina convulsionada, América del Sur.
Pero si nos vamos después a la situación que pasa en Centroamérica, hay otras situaciones en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, tenemos la situación mexicana, que también es AMLO, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, acaba de cumplir un año de gobierno y está también en un proceso de allanamiento de todas aquellas cosas que él ha planteado como la cuarta transformación, y muchos analistas y muchos críticos plantean de que no ha logrado desarrollar la cuarta transformación. Y entonces ahí también tenemos un caso interesante de observar en los meses venideros. Pero la región está movida, pero no solamente la región. Si uno mira un poco más allá de la frontera latinoamericana, encuentra que también hay movimientos que se están desarrollando, por ejemplo, en Francia. Francia, la huelga grande que se fue convocada, generó una conmoción también, y repito la palabra conmoción porque están todos conmovidos, en el sentido de que no hay respuesta para aquello. Parece que los gobiernos no tienen respuestas para enfrentar estas nuevas movilizaciones, que son nuevas formas de hacer política, con nuevos sujetos sociales y nuevos sujetos políticos que están emergiendo y que están constituyendo toda una novedad en América Latina. Esos son los temas que seguramente vamos a analizar hoy día en la tarde. Encantadísimo de poder estar nuevamente acá en tu espacio radial, José. Y bueno, aprovechar esta oportunidad de tener a un ponente de talla internacional con los quilates que tiene el doctor Juan Carlos Gómez en cuanto a su análisis y su reflexión bien profunda con respecto a lo que es América Latina. Él lo ha dicho, lo ha ilustrado. Yo solamente agregaría lo que está pasando también ahora en Colombia. Es una cosa que merece ser analizada, ser conversada, ser revisada y definir, bueno, qué viene de aquí en adelante, en un contexto de un modelo neoliberal que se ha implementado y que, como mismo decía, no está dando la respuesta, o las respuestas que está dando no son de la satisfacción de la ciudadanía. Y ese nuevo ejercicio político de esos márgenes sociales hace que se estremezca las instituciones democráticas constituidas. Y es una oportunidad muy importante porque aplica a este micromundo que es nuestra Huancavelica, como esas realidades, como esa capacidad de reacción o no reacción de la sociedad. Y bueno, de mi parte también redondear que es una iniciativa de los estudiantes de 10º ciclo de la carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la UNH, que en el marco de su devenir académico han hecho esa reflexión también acerca de América Latina y consideraban oportuno un espacio para eso. Entonces, los primeros beneficiarios directos de esta actividad son los estudiantes de la universidad, de la facultad. Están absolutamente invitados de otras facultades, se han hecho extensiva la invitación. Tengo entendido que acá los jóvenes también te vinieron a hacer conocimiento del evento para que se abra a toda la población. Y sería hermoso ver el auditorio lleno de personas con ese interés de reflexionar y analizar qué está pasando, de dónde viene esta movilización social tan fuerte y hacia dónde puede ir, porque eso es lo que realmente nosotros queremos discutir hoy, hacia dónde puede ir eso. Un tema importante que nos llama la atención es la situación de Chile. Chile estaba yendo, bueno, entre comillas, a nivel macro, estaba yendo bien. Estaba teniendo el mejor indicador de crecimiento de Latinoamérica, 3.8, llega incluso bordea 4, ha superado hasta agosto, estaba superando las expectativas. ¿Por qué esta reacción? ¿A qué se debe? Algunos analistas dicen faltó distribuir mejor lo que estaba produciendo. Hemos revisado el tema del cobre, no ha tenido mayor variación, sigue siendo el líder de producción de cobre en el mundo, Chile. Sin embargo, se ha dado este fenómeno, ¿no? Un fenómeno de descontento que se veía, pero con un desborde, nunca, por lo menos por lo que hemos podido leer en los medios, nunca se ha dado ese desborde ni en la época del dictador Pinochet, ni en su época, porque en esa época se respetaba el patrimonio, los chilenos han sido muy respetuosos, incluso dentro de sus protestas de sus patrimonios, ¿no? El tren, el famoso subterráneo, que lo han cuidado en épocas difíciles y ahora no. Ahora hemos visto los videos, lamentablemente han destrozado, han hecho vandalismo. ¿Qué es lo que ha llevado a este extremo, a que el pueblo chileno reaccione de esta manera? Si está en una situación, digamos, regular, la clase media es mucho más amplia que incluso la peruana. Y por otro lado, los analistas también señalan que hay dos silencios que
se nota que no van a compar esta crisis. Uno es Perú y el otro es Brasil, que se han caracterizado también por estos acontecimientos. Sin embargo, son dos silencios que preocupan. Colombia quedaba a medio camino, ¿no? Ha reaccionado, pero no ha tenido el mismo efecto masivo como en los otros países. Lo escuchamos. Bueno, antes de nada, yo quisiera que no toque el caso de Colombia, porque tengo a mi interlocutor acá colombiano y quería que él fuera el que expresara la situación, cortesía de la casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por esa razón, no toqué el tema de colombiano hace un rato atrás. Pero yendo hacia el caso chileno, bueno, el caso chileno siempre fue presentado y ha sido presentado como uno de los casos más exitosos de neoliberalismo triunfante en América Latina, y en ese sentido Chile se transformó desde los años 90 en adelante en un paradigma, en un modelo a seguir por muchos países latinoamericanos y por muchas sociedades latinoamericanas. Pero sin embargo, ese modelo tenía una serie de contradicciones que fueron madurando a lo largo del tiempo. El modelo chileno, que fue uno de los primeros en instalarse a nivel mundial, tiene ya 46 años de desarrollo. Y en ese sentido, todos los procesos de cambio que se hicieron en su primer momento fueron generando ciertas situaciones en las cuales la población o cierto grupo de la población comenzó a ser beneficiada por los cambios que se hicieron. Fundamentalmente lo que significa las clases medias emergentes o las nuevas clases medias que se fueron constituyendo al desarrollo mismo del proceso de acumulación neoliberal, que generaba buenos resultados para el capital, y esos resultados durante un periodo largo que fue desde 1985, durante la dictadura inclusive, hasta el año 2010, dio buenos resultados. Tenía tasas de crecimiento que permitieron aquello que los teóricos del neoliberalismo siempre han sostenido, que es el chorreo. Entonces, el crecimiento llegó a un cierto límite que empezó a caer, a chorrear, y empezó a beneficiar a grupos diversos de la sociedad. Y por lo tanto, esos grupos se sintieron también cómodos dentro de la sociedad neoliberal que emergía y que se constituía. Cuando se hace el cambio del régimen, se pasa de la dictadura a la actual democracia, los gobiernos concertacionistas no modifican en absoluto las bases del modelo neoliberal, todo lo contrario, la amplifican, la profundizan, la extienden y hacen que la sociedad chilena se transforme en una de las sociedades neoliberales más acabadas del continente. Sin embargo, había un río, por decirlo así, que corría subterráneamente, en donde habían ido acumulándose una serie de postergaciones, una serie de personas y grupos sociales que no eran beneficiados y no son beneficiados por ese desarrollo, que quedan excluidos de alguna forma de mercado, que no podían participar en los beneficios de la modernización neoliberal. Y esos grupos comenzaron a manifestarse de manera silente al principio, de manera no visible, estableciendo algunos mecanismos de salirse del sistema político, de no participar, de no votar, de estar rumiando, por decirlo así, una rabia, una ira, un malestar, de manera muy soterrada. Bueno, y parece ser que toda la sociedad no le interesaba que ese grupo social se fuera aumentando, fuera creciendo, etc. Todo lo contrario, los gobiernos de la concertación fueron aumentando las formas de crediticias para poder resolver los problemas que la gente tenía para participar en el mercado. En ese sentido, por ejemplo, cuando los estudiantes no podían estudiar porque no tenían dinero para pagar la universidad, porque la universidad es totalmente paga en Chile, el Estado les dio créditos. Entonces les financió a través de créditos la posibilidad de estudiar. Y aumentó la matrícula, pasamos de 500.000 personas estudiando en la educación superior a 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000. Entonces eso era mostrado como un éxito, porque había mucha gente estudiando en la universidad. Pero toda esa gente que estudiaba endeudada, se endeudaba. Entonces salían profesionales que salían con una mochila de una deuda que le impedía inclusive ingresar a otros mercados, porque Chile es una sociedad que está conformada por distintos mercados en cuales el sujeto o sujeta va transitando a lo largo de su existencia. Entonces,
Si no podía entrar al mercado de la vivienda, se frustraba. Si no podía entrar al mercado de la salud, se frustraba. Si no podía entrar al mercado del automóvil, se frustraba. Si no podía tener vacaciones, porque también es un mercado, también se frustraba. Entonces se había ido acumulando mucha frustración en la sociedad chilena para ciertos grupos que, estando de acuerdo, esto es lo interesante, que están de acuerdo con el modelo, porque no quieren transformar radicalmente el modelo, quieren que el modelo funcione mejor. Entonces así estallaron el 2001, el 2006, el 2011, el 2013, el 2014, el 2018, fueron estallando distintas manifestaciones que exigían, sobre jóvenes, que exigían mejorar las fallas de mercado. Frente a todas esas situaciones, los gobiernos de la concertación, como también de la derecha y de la nueva mayoría, respondieron con soluciones de mercado. O sea, otorgaban soluciones de mercado a la gente frente a la situación. Por ejemplo, cuando dijeron educación gratuita, sí, pero para algunos, no para todos. Focalizada, como son las políticas neoliberales que focalizan sobre los grupos más vulnerables, etc. Entonces era una situación de que se fue desarrollando una situación de desigualdad total y completa. Bueno, un paréntesis ahí, sí, doctor. ¿Por qué estando dos veces la presidenta Bachelet, que representa a otro grupo político, digamos centro-izquierda, por determinar una posición, no por un centro-análisis, cómo así el momento no remita como ahora? Esa es la interpretación. Es que lo que pasa, estimado, es que, y lo que deben entender todos los auditores y todas las personas que nos escuchan, es que entre la concertación de partidos por la democracia, como la nueva mayoría, que son partidos que no son de derecha, son de centro-izquierda, como usted bien dice, no tienen un proyecto político, social, económico e histórico-cultural distinto al neoliberalismo. Ellos son, tanto la concertación como la nueva mayoría, son partidos neoliberales, que han asumido el neoliberalismo y que solamente hacen correcciones a las fallas del mercado o del modelo. Por lo tanto, no tienen un proyecto distinto. Y por lo tanto, tampoco se diferencian radicalmente con la derecha. Y si hay alguna diferencia, estas se ubican en cuestiones valóricas. Por ejemplo, si estoy con el aborto o no estoy con el aborto, por decir. O si estoy con el matrimonio monoparental o homosexual. Esas son las diferencias, pero no son diferencias profundas que tengan que ver con el modelo de desarrollo que tenemos presente. Y vos le decías entonces, en ese sentido, las protestas, hay que decirlo, estallaron durante el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, la primera estallido, lo que se llama la Revolución Pingüina, que fue en el 2006, fue durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y de ahí en adelante no han frenado hasta el día de hoy. Entonces, independiente de que sea el gobierno de centro-izquierda, porque son neoliberales, o de derecha, que son neoliberales, la protesta se mantiene porque el modelo se mantiene. Entonces, tampoco han hecho correcciones. La segunda vez que estuvo Bachelet prometió transformaciones estructurales que no realizó ninguna. Y eso llevó a que la gente se fuera del sistema de partido. Y esto quiero resaltarlo. La gente se fue. Hoy día, el presidente Piñera, que fue elegido con el 26,6% de todo el electorado, tenía el 75% en contra. Entonces, hoy día usted puede ver 1,5 millones de personas en Santiago, en las calles, pero también tiene más personas en las provincias, en las regiones, lo cual hace que esa gente está descontenta con todo el sistema. Acá no se trata de que se vaya Piñera, tienen que irse todos y todas las que componen la clase política chilena. Este es un movimiento en contra del sistema político, en contra del sistema social y económico y cultural. Quizás el tema fundamental, doctor Gómez, disculpe, doctor Gómez, usted lo dijo hace un momento, no hay propuesta alternativa al neoliberalismo, todavía no la hay. Creo que es el vacío de estos movimientos que se encabezan, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay protestas, hay descontento, y quizás sea el caso no solamente de Michelle Bachelet, de no haber hecho reformas, porque
al final de cuentas, cualquier cambio que ella hubiera querido hacer, iba a ser dentro del marco del modelo neoliberal, ¿no es cierto? ¿Por qué? No puedo ir más allá porque no sé a dónde voy. O sea, eso es lo que vemos en los gobiernos latinoamericanos, no sabemos qué propuesta hay. Acá hemos hecho esa pregunta a nuestros amigos de izquierda, inclusive en Huancavelica, dicen abajo el modelo neoliberal, la propuesta económica cero, ya, correcto, pero ¿qué me propones? ¿Cuál es tu alternativa? Y ahí parece que no hay coincidencias, inclusive a pesar que existe el Foro Sao Paulo, que he visto que lo único que ha hecho es solamente correlación de intereses, ¿no es cierto?, a nivel de Latinoamérica, pero no ha habido un conjunto de ideas, decir, esta es mi propuesta, ¿no? Esta es mi propuesta alternativa al neoliberalismo. Y lo otro que son reformas dentro del modelo, ¿no? Nada más. Yo tengo la impresión de que esa es parte también de un planteo discursivo que anda en América Latina, de plantear permanentemente que las izquierdas o los sectores progresistas no tienen propuesta. Claro, si yo me voy a la izquierda y a los partidos progresistas que están dentro del sistema, obviamente que no encuentro respuesta. Yo con eso con usted coincido. El Foro de San Pablo son de partidos que están dentro del sistema. Dentro del modelo. Dentro del modelo, dentro del sistema de dominación actual. Pero si nosotros comenzamos a observar qué está sucediendo en los márgenes del sistema, que no son aquellos que hoy día tienen la visibilidad pública, ni tampoco los medios de comunicación lo atienden, tampoco lo entrevistan, tampoco perciben qué es lo que están proponiendo. Claro, pareciera que en América Latina no existieran alternativas, pero las hay. Y están siendo levantadas, construidas, discutidas por un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que desde México hasta el sur están presentes, pero no dentro del sistema. Si los buscamos dentro del sistema, no los vamos a encontrar. Tenemos que ir hacia los contornos del sistema, a los márgenes del sistema. Y ahí hay propuestas en términos de democracia, de qué tipo de democracia queremos, qué tipo de desarrollo económico queremos, que no queremos el desarrollo económico actual que hoy día devasta tanto a la naturaleza como al ser humano. Queremos una nueva forma de producir, de tener productividad, de usar energía. Ahí hay propuestas muy serias. Entonces, de tener formas comunitarias de economía, de revisar nuestras relaciones sociales, culturales, etc. Entonces, la propuesta sería larga, enumerar en todos los planos que tenemos. Pero esas propuestas, por lo general, no están hoy día en la discusión porque estamos trabajándolas todavía y están emergiendo. Estos grupos que están hoy día protestando en Chile las tienen y han trabajado durante 15, 20 años esas propuestas. Pero lo que quiero decir es que los medios de comunicación oficiales, las grandes cadenas de televisión, no atienden a aquellos grupos. Los mantienen siempre en la marginalidad. Entonces, por esa razón es fácil sostener que no hay propuesta. Y las propuestas están, pero hay que emerger. Me imagino que estará en construcción. Están en construcción y muchas veces están muy bien elaboradas por gente que, por ejemplo, yo le puedo nombrar a gente como Raquel Gutiérrez en México, como Gutinaz en el caso ecuatoriano, como el propio Boaventura de Sousa Santos, que es un gran intelectual que ha pensado cómo se hace el saber y el conocer desde el sur, gente como el mismo un uruguayo que se me escapa el nombre en este momento, gente que está trabajando y sus publicaciones están. Hay numerosas editoriales alternativas en las cuales esa producción está. Maristela Esvampa, en el caso argentino, ¿cierto? Son personas que están produciendo saberes para construir una nueva sociedad. Una nueva sociedad y es más, diría yo, una nueva civilización. Esta civilización está agotada. Es bastante lo que menciona, porque como una civilización ya es otro mundo, sí. Otro mundo. Colombia también nos estaba pisando los talones y estaba ya anunciado que a partir de que la FARC desistió de las armas, Colombia apuntaba a superar inclusive al Perú. Es el tercero o cuarto, tengo entendido, en lo que es producción de cobre y además ya se está apuntando a sobrepasarnos en la parte económica.
Ha habido una reacción social allá muy fuerte, pero no ha tenido el movimiento que ha tenido Chile, no ha tenido la contención que ha habido en otros países. ¿Cuál es la situación de Colombia actualmente, César, por favor? ¿Y cuál sería el contorno de este fenómeno que el doctor ha señalado en Latinoamérica? Bueno, mi reflexión y mi planteamiento analítico va en una línea, llamémosla así, paralela a la del doctor Juan Carlos, en el sentido que la construcción de la identidad nacional en Colombia ha sido a partir de la oposición y de las relaciones de dominación. Parte de un poder constituido que se ha constituido como Estado, como gobierno, como aparato burocrático para preservar los beneficios de la riqueza ganada desde la época de la colonia, de la emancipación. Ese sistema, esa estructura sigue intacta en Colombia, ¿sí? Sigue esa visión de que el colombiano con rasgos originarios es sujeto de protección y es menos. Ya, y de ahí viene esa construcción del lenguaje de oposición. Luego, históricamente, a quien le incomode el actor de este establishment, en el caso de Juan Manuel Santos, logra una negociación al conflicto armado con la FARC. Y es otra de las contradicciones de la construcción del discurso, del lenguaje. O sea, no se negoció la paz, o sea, se negoció la dejación de armas de un actor en contra del Estado, ¿sí? Gústenos o no el Estado como está constituido. Y se reconoce que la estructura predominante tiene ciertas debilidades y debe ser corregida. Eso desde la perspectiva de lo que podría interpretar yo de lo que planteaba la FARC o que plantea las FARC. Pero estas estructuras dominantes hacen que ese resentimiento, ese rechazo y esa nueva forma de ver la restitución de derechos sociales y políticos, e incluso de la justicia, se asimile como que tienen que estar pudriéndose en la cárcel. No tienen alternativa, son el demonio, o sea, tienen que exterminarse. Entonces, esa construcción del lenguaje violento en oposición del otro hace que ahorita, ¿sí? Un caso que es lo que está movilizando a Colombia, uno de los motivos es la muerte de líderes sociales, selectivamente. Más de 269 líderes sociales desde que se ha firmado el pacto de paz, ¿sí? Con la dejación de armas. ¿Por qué? Porque hay estructuras que quieren alimentar ese miedo y quieren decir que, hombre, esta gente no tiene oportunidad, tiene que ser exterminada. Un elemento de la problemática en Colombia, y es paradójico lo que estás diciendo, José, porque en Colombia también se ha movilizado muchísima gente. Solamente que yo lo mencionaba hace un tiempo. Si se le está pidiendo al ciudadano colombiano que proteste, pero no destruya, esperemos que las autoridades, el gobernante, tenga la civilidad de responder a las demandas desde una propuesta civilizada, como ha sido la protesta en Colombia. Por primera vez en Colombia no se ha visto lo que se veía durante la época de presencia de la FARC y de otros actores insurgentes de infiltrar la protesta y lograr ese tipo de situaciones. Y lo que pasó en Colombia, tal vez una lección de lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Chile, es que los mismos protestantes quieren dejar al descubierto a aquella persona que se infiltre para esa situación de exacerbación de la violencia. Y eso hace que nosotros o otros o afuera digan, no, es que no tiene tanto impacto. O sea, el lenguaje violento hace que diga, bueno, como en Chile estuvieron 40 estaciones de metro, tiene impacto, tiene peso. Y necesitamos llevar a otro nivel el discurso de la discusión. Otro elemento importante es que el gobierno de Iván Duque, el actual gobernante de Colombia, es la continuidad y es la nueva cara. Es un gobernante de 42 años, un tipo de mi edad, ¿sí? Sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de formación, sino que ha sido el que tenía la cara desde el punto de vista de merchandising político que vendiera la nueva figura de lo que representa Álvaro Uribe Vélez, con una posición de derecha demasiado exacerbada también. Y el hombre llega y sigue insistiendo en cuestiones como si fuera un remedio, por decirlo de una manera, de las ideas de su partido político. Entonces, esta es la paradoja de lo que dice el doctor Juan Carlos Gómez. O sea, allá se quiere trabajar la institucionalidad desde los partidos políticos, cuando los partidos políticos han perdido representación. Y es todo lo contrario a lo que está mencionando sobre Chile, sobre Piñera y lo que pasa con Bolsonaro en Brasil. En Colombia,
estas elecciones fueron una de las más movidas, en masa salir a votar, y es una gran paradoja que la propuesta de Gustavo Petro, una propuesta progresista, saca 11 millones de votos, y la propuesta de derecha, así claramente de derecha, de Iván Duque, saca 12 millones de votos. Es decir, Colombia está polarizada entre dos posiciones que no se quieren sentar a aceptar que la paz se logra con el perdón, con que se espera que un actor del Estado, ¿sí?, ha hecho daño a la sociedad civil, ha desaparecido, ha masacrado, etcétera, etcétera, diga, sí, yo lo hice, y yo, como forma de restituir a la verdad, yo digo la verdad y contribuyo a algo, mira, algo tan, no es simple, no es significativo. Es decir, ¿dónde está la fosa donde está su hijo desaparecido? Eso es lo que quieren las personas que han sido víctimas de la violencia, eso. Esta gente no quiere que se pudra 500 años en una cárcel, quiero saber dónde está su hijo fallecido, desaparecido por terrorismo de Estado, legitimado. Y nosotros como ciudadanos lo aceptamos. Yo ahora reflexiono sobre Colombia hace 12, 15 años cuando llegó Álvaro Uribe Vélez, y los colombianos éramos felices porque íbamos a salir de paseo y era una caravana de tanques de guerra y camiones de militares protegiendo a los turistas. O sea, date cuenta cómo esa construcción de decir, aquí tenemos que ser mano dura, lo que dijo Álvaro Uribe. Y esa es la reacción. Tercer elemento de Colombia, la problemática que se quieren implementar en todos lados. Tenemos déficit fiscal, tenemos problemas para pensiones, y no sé cuándo, incrementemos la edad de jubilación. Esa es la solución. Neoliberal. Soluciones neoliberales. Las AFP son un problema, bueno, regulemos, suavicemos las AFP. Y lo más delicado, o sea, en este contexto Colombia está, la población, los ciudadanos, están avisorando, ya, algo que también quisieron darle el mismo nombre de Ecuador, de un paquetazo de Duque. Y ahorita está una reforma tributaria fuertísima, en un contexto que el establishment dice, hemos incrementado el 5% del PIB la inversión en educación, ¡bravo! Pero el 5% del PIB de Colombia se lo roba la corrupción. Y ante eso no hay respuestas concretas. Esos son un pequeño adelanto de tres elementos que constituyen la protesta en Colombia, José. Sí, no quería adelantarme a la exposición porque hay que guardar para esta tarde. Doctor Gómez, una pregunta final. Si frente a esta situación de buscar una alternativa, y con esto termino mis preguntas, ¿está en cuestionamiento el tema de la propiedad privada? Porque eso es lo que se siente, se escucha en las páginas ahora de este mundo virtual, que la nueva propuesta que se vendría es otro modelo donde inclusive estaría en cuestión la cuestión de la propiedad privada. Y eso nos hace remontar a quienes hemos estado 40 años, un poco más atrás, en épocas castristas, y como se le quiera calificar. ¿Es eso lo nueva, digamos, el nuevo Estado que se está buscando, el poner en cuestionamiento inclusive ya ante estas protestas? Porque vemos que ya estamos saliendo fuera del límite del marco del modelo. Si salimos del marco del modelo, tenemos que salir del marco de la propuesta económica, y salimos de la propuesta económica, entra ya a hacer cuestionamiento las categorías económicas. Y una que está, digamos, estaría en veremos, es la propiedad privada. Mire, usted toca unos temas que a mí me fascinan. Yo pero hace algún tiempo escribí un libro explicando la situación política chilena de por qué se produce el golpe de Estado de 1973. Y el libro se llama La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile. ¿Cuál es la tesis fundamental del libro? Es que los sistemas capitalistas y los sistemas liberales de democracia tienen un límite en todos sus procesos de reforma y de cambio. Y el límite es la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, no se puede tocar los medios de producción, la propiedad, que en el fondo es el elemento fundamental y central del capitalismo. Claro. De manera entonces que, en defensa de la propiedad privada, de los medios de producción, en Chile se dio un golpe de Estado que significó poner en marcha un verdadero genocidio contra el pueblo chileno que adhería a la unidad popular.
Y eso mismo también está presente, por ejemplo, en la polarización que nos hablaba recién Franco acerca de Colombia. Colombia también tiene un problema muy profundo de distribución de la tierra, de distribución de la propiedad. Y cuando se toca la propiedad en Colombia, siempre hay muertes y siempre hay asesinato porque la propiedad se defiende con la muerte. Es decir, acá el único derecho que está por sobre los derechos humanos es el derecho de la propiedad. Por lo tanto, en cualquier otra alternativa, tiene que contemplar la forma como se va a resolver el tema de la propiedad. Y la propiedad de los medios de producción. No estoy hablando de la propiedad de mi reloj o de mi auto o de mi casa, porque esos son bienes patrimoniales de las personas, de las familias. No estamos hablando de eso, porque acá siempre se contrapone el patrimonio que puede tener una persona, que también es propiedad, con la propiedad de los bienes de producción, llámese minería, bosque, agua, etc. Hoy día esos bienes no le pertenecen a la comunidad, esos bienes no son de todos nosotros. Los bienes de esos están hoy día entregados a las grandes transnacionales y corporaciones internacionales que explotan esos recursos. La propiedad no está en manos de los chilenos y chilenas, no está en manos de los argentinos y argentinas, no está en manos de los peruanas, perdón. Entonces, eso pertenece. En una propuesta alternativa, la creación de bienes comunes, la formación de la idea de una propiedad comunitaria reemplaza a la propiedad privada de los medios de producción. Por lo tanto, ahí hay un tema que tiene que ver con lo siguiente, estimado José. Tiene que ver cómo se disputa la hegemonía en las sociedades. Hoy día la hegemonía neoliberal no está en disputa porque todos son neoliberales. Unos más, unos menos. Unos con más límite, otros con menos límite. Pero como no está en disputa la hegemonía, ¿cierto? Hoy día todos tratan de dar soluciones dentro de esa hegemonía. Lo que yo planteo y lo que plantean como todo ese número de personas que le he nombrado y esos sin número de movimientos sociales que hoy día están en contra del extractivismo, contra los proyectos de muerte, que están deshablando la naturaleza y nuestros recursos, tenemos otra concepción de la propiedad. Tenemos una concepción totalmente diferente que ni siquiera se acerca a la forma de la propiedad que existió en el socialismo real, ya sea soviético o cualquier otro que usted se le venga en mente. Somos una nueva forma de pensar lo social. No podemos ser señalados como iguales a lo que ya existió. Somos distintos. Estamos inventando todo. Reinventando todo. Todo reinventando. Palabra final, muchas gracias a todos.